Mi voz viene desde muy lejos. Viene de un país de montañas y volcanes, de lagos espléndidos y parajes de sueño, a menudo cubiertas por la neblina. Mi voz se alegra de estar aquí con ustedes en esta cita que cada 5 años reúne a la humanidad alrededor de la cultura. おはようございます。私は遥か遠くからやってまいりました。山と火山に抱かれ、壮麗な湖と夢のような風景が時々霧に包まれることもある国から参りました。そして今、皆様と共に人類が5年ごとに文化を中心に集うこの場に立てることを心から嬉しく思っております。Somos muchos los países del mundo que hemos venido a Osaka a reunirnos en la Expo 2025 para ejercer el sagrado privilegio de imaginar, de sentir, de pensar e interpretar la vida, para poner en común nuestras particulares formas de ser, para seguir tejiendo la conciencia colectiva de los seres humanos alrededor del planeta. 世界からたくさんの国々がこの大阪の地、万博の地に集いました。想像し、感じ、考え、そして人生を解釈するという神聖な行為を行うためです。私たちそれぞれ独自の在り方を分かち合い、地球上の人類の集合的な意識を共に織り続けるためであります。Esta exposición universal ha sido a lo largo de la historia una plataforma invaluable para que las naciones del mundo compartamos nuestro quehacer cotidiano, nuestras ideas y habilidades, nuestras aspiraciones y fortalezas. 万博は長い歴史の中で国々が日常の営みや思想、技術、夢や強みを共有するためのかけがえのない舞台となってまいりました。Guatemala, el futuro hecho a mano, es el lema de nuestra participación en la Expo 2025 y resume la esencia de lo que venimos a compartir, lo que hacen nuestras manos, traduce lo que pasa por nuestra cabeza y lo que impulsa nuestro corazón. グアテマラ The Future is Handmade。 これは私たちの万博参加のスローガンであり、グアテマラが伝えたい本質を要約しています。私たちの手が生み出すものは、私たちの頭に浮かぶ思い、そして心から湧き上がる情熱の表れなのです。Guatemala quiere mostrarle al mundo su historia, su riqueza, la riqueza de su cultura material, el talento creador de sus artistas, la fuerza de su identidad y el legado milenario que sostiene la cultura viva de los diversos pueblos que la integran. Por eso, nuestro lema es también una declaración de principios. Creemos en un futuro construido con dedicación, con respeto por la tradición y con una visión humana, creativa e innovadora. グアテマラは自国の歴史、物質文化の豊かさ、芸術家たちの創造力、アイデンティティの力、そして多様な人々が受け継ぐ生きた文化の1000年もの歴史を世界に示したいと考えています。だからこそ、このスローガンは私たちの信念そのものでもあります。伝統への敬意と人間らしさ、創造性と革新の精神を持って未来を築いていくという信念です。Históricamente, nuestro país ha sido reconocido por la excelencia de sus textiles. Las hábiles manos de las tejedoras guatemaltecas han sabido resguardar conocimiento técnico, símbolos y narrativas que alimentan las formas y las imágenes que hacen a través del telar. 私たちの国は古くから織物の卓越性によって評価されてきました。グアテマラの熟練した織手たちは織物に込められた技術的、象徴的、物語的な知識を守り続け、その知識は布の形や模様に命を与えてきたのです。
Esa tradición que se resguarda y crece de generación en generación se hace manifiesta aquí entre nosotros en esta expo, en una muestra de piezas vibrantes que honran el pasado y abrazan el presente y el porvenir. この世代を超えて受け継がれてきた伝統が今ここ万博におきまして鮮やかな作品の数々として表現され、過去をたたえ現在と未来を抱きしめています。 Guatemala ha sido reconocida como un centro de excelencia en el mercado textil artesanal. Las técnicas de nuestros pueblos que nuestros pueblos han heredado por generaciones se manifiestan hoy en una colección de textiles vibrantes que honran la tradición, pero que también saben abrazar la innovación. グアテマラは手工業織物市場において卓越した地位を築いてまいりました。先人たちから代々受け継ぐ技術は伝統を大切にしながらも革新を取り入れた鮮やかな織物コレクションとして現れています。 Estas piezas no son solo un retrato de lo que las tejedoras contemporáneas aprendieron de una tradición que hunde sus raíces en la oscuridad del tiempo pasado, sino que responden a una visión actual que nos permite llevar el arte textil de Guatemala a mercados internacionales, promoviendo al mismo tiempo el comercio justo, la sostenibilidad y la prosperidad comunitaria. これらの作品はただ単に過去の伝統を体現しているだけでなく、現代の織り手たちがその深い歴史に根付きつつも現在のビジョンを持って作り出したものでもあり、国際市場においてフェアトレード、持続可能性、地域の繁栄を推進する手段でもあるのです。 Así, nuestra participación en Osaka va más allá de una exhibición. Venimos a contar historias. Cada tejido, cada pieza de nuestro pabellón es una historia concreta de identidad, es una historia de resistencia, es una historia con pasado y al mismo tiempo con visión de futuro. このように私たちの万博参加はただの単なる展示にとどまりません。物語を語るために参りました。私たちのパビリオンにある一つ一つの織物や作品がアイデンティティ、レジリエンス、過去への敬意、過去への思い、未来への展望といった具体的な物語を語っています。 Expresión de este espíritu más allá del mundo textil es el espectáculo de danza y música que hemos querido compartir con ustedes en este día tan especial a cargo del grupo Tzotzil. Tzotzil es una palabra maya cachiquel que hace referencia a la esencia o energía del murciélago, que es el animal protector del pueblo cachiquel del altiplano occidental guatemalteco. この特別な日に披露させていただくグループソツィルによるダンスと音楽のパフォーマンスはまさにその証であります。ソツィルはマヤ、カクチケル語でコウモリの本質やエネルギーを意味する言葉であり、グアテマラ西部高地のカクチケル族にとっての守護動物であります。 En el calendario sagrado de los pueblos mayas, el murciélago es el animal asociado a la energía del día Akabal, energía del cambio de la oscuridad a la luz. Y esto me parece relevante porque el tejido de nuestras culturas está hecho de luces y sombras, de silencios y palabras, de lo que duerme y lo que despierta con nosotros. 私たちの聖なる暦においてコウモリはアクアバルの日のエネルギーと結びついており、それは闇から光への変化を象徴しています。これは非常に象徴的です。なぜなら私たちの文化の織物は光と影、沈黙と語り、眠りと目覚めからなっているからです。 Desde la aldea El Tablón,
en el departamento de Sololá, a orillas del hermosísimo lago de Atitlán, este grupo de artistas, investigadores y pensadores mayas ha reflexionado décadas desarrollando el hilo del conocimiento ancestral para alimentar sus creaciones. Con ellas, el grupo Tzotzil nos presenta un relato profundo de la cosmovisión maya, integrando la historia, la mitología, la poesía, la espiritualidad y la realidad social que conecta a la Guatemala actual con lo más profundo de su cultura madre. ソノラ県の美しいアティトラ湖畔のエルタブロン村からやってきたこのグループは、マヤの芸術家、研究家、思想家たちで構成されています。彼らは長年にわたり先祖から受け継いだ知識の糸を解きほぐし、それを創造の源としてきました。彼らの作品は歴史、神話、詩、精神性、そして社会的現実を統合し、現代のガテマラをその母なる文化、マヤ文明と深く結びつけています。Eventos extraordinarios como esta exposición universal son fundamentales para crear nuevos lazos. Gracias a ella, miles de japoneses conocerán el nombre de la aldea El Tablón, en Sololá, en Atitlán. Pero es probable que el nombre de Guatemala sea más cercano por un gesto cotidiano: tomar café. Diariamente, en millones de mesas japonesas, el café de Guatemala está presente, con su aroma y su sabor incomparable. Así se concreta un vínculo que atraviesa lo económico y le da forma a lo cultural. このような万博のような特別な機会は、新たな絆を結ぶために不可欠です。このイベントを通して何千人もの日本民の方々がエルタブロン村、ソノラ、アティトランという地名を知ってくださるでしょう。しかしそれ以上にグアテマラという名前が日本の皆様にとって親しみ深いものかもしれません。それは日常のささやかなコーヒーを飲むことという通してことだと思います。このような文化的、経済的なつながりは文化的な絆へと昇華されているのです。Por eso durante estos días hemos querido compartir la calidad de nuestro café con quienes visitan el pabellón de Guatemala en Osaka. Ese café que es el producto de trabajo y esfuerzo diario de miles de manos guatemaltecas, de cientos de comunidades que trabajan en su cultivo. だからこそ私たちはこの万博期間中、私たちのパビリオンを訪れてくださる皆様にグアテマラの高品質なコーヒーを振る舞っております。それは数千のグアテマラの国民の手によって生まれた努力と情熱の結晶でございます。Japón es hoy el principal socio en la importación de café guatemalteco en el continente asiático y es un hito fundamental en la historia de intercambio entre nuestras naciones. Con cada taza compartimos una parte de nuestra tierra, de nuestra historia y de nuestra pasión. 現在、日本はアジアにおけるグアテマラ産コーヒーの最大輸入国となっています。これは両国間の交流の歴史においても重要な節目となっています。一杯のコーヒーを通じて私たちは自国の大地、歴史、そして情熱の一部を共有しているのです。Guatemala reconoce en el pueblo japonés, en su cultura milenaria y profundamente arraigada, la voluntad compartida por construir un futuro mejor con determinación, integrando la tradición y la innovación en cada aspecto de nuestra vida en sociedad. グアテマラは日本の人々とその深く根付いた文化の中により良い未来を作るという共通の意思を見出しています。そして伝統と革新を社会のあらゆる側面に統合する姿勢に共感と尊敬の念を抱いています。Por eso nuestra presencia en Osaka hoy cobra
un significado sumamente especial al conmemorar los 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Japón. 9 décadas de cooperación y respeto mutuo que han fortalecido lazos en los ámbitos cultural, económico y político y que hoy celebramos con profundo agradecimiento. そのため、グアテマラがこの大阪の地に参加することは特別な意味があります。今年はグアテマラと日本が外交関係を樹立してから90周年という記念すべき年です。この90年間、文化、経済、政治の分野において協力、そして相互尊重の絆が育まれてまいりました。Es esa convicción en nuestras raíces culturales, históricas y la forma como se proyectan en nuestras expresiones actuales lo que nos ha permitido compartir el hecho de que tenemos 2 premios Nobel de literatura. En 1967 se le concedió el Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias, un gran contador de nuestras tradiciones en la época contemporánea. Y en 1968 a Yasunari Kawabata. Si consideramos a la humanidad como un tejido, como un proyecto en curso al que cada pueblo aporta imágenes y conceptos y elementos inconfundibles, en la obra de sus más grandes escritores, Guatemala y Japón han legado marcas fundamentales que vivirán para siempre desde ya en la conciencia universal. このような文化的な結びつき、文化の尊重、協力といったことから、日本とグアテマラには2人のノーベル文学賞を受賞した作家がいます。1967年にはグアテマラではミゲル・アンヘル・アストゥリエス氏が、そして翌年の1968年には日本の川端康成氏が受賞されました。そして人類という存在を織物だと例えるならば、そしてその織物が各民族の色や模様で構成されているとするならば、両国を代表する作家たちの作品は普遍的な意識の中に確かな跡を刻んでいます。Guatemala se presenta ante el mundo en esta bella ciudad de Osaka con orgullo, con esperanza y con el deseo de compartir su patrimonio cultural para construir puentes de colaboración y hermandad. Guatemala es un país construido a partir de una rica herencia milenaria, que hoy tiene como bandera una creatividad vibrante y un compromiso firme con el desarrollo inclusive y sostenible. グアテマラはここ大阪の美しい街で誇りと希望を胸に文化遺産を分かち合い、協力と友情の架け橋を築きたいと願っております。グアテマラは1000年にわたる遺産の上に築かれた国であり、今を生きる旗印としては鮮やかな想像力と包括的、持続可能な発展への確かな意志を掲げております。Agradezco al gobierno del Japón por su apoyo y por su hospitalidad, así como a la Asociación Japonesa para la Exposición Mundial 2025, por brindarnos esta oportunidad de compartir con el mundo lo que las manos y las mentes guatemaltecas saben hacer. Muchas gracias. Arigatou gozaimasu. 日本政府、そして2025年日本国際博覧会協会の皆様にこの場を通じてグアテマラの人々の手と知恵が育むものを世界と分かち合える機会をいただけたことに深く感謝いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。Muchísimas gracias.